Continuando con el estudio de cálculo de varias variables, vamos a estudiar ese día la regla de la cadena. Si recordamos, la regla de la cadena se trabajó en el cálculo de una variable y se utilizaba para derivar funciones compuestas. Para el caso tenemos acá una función y me preguntan cómo derivar esa función. Y igual a 3x al cubo menos 4x al cuadrado más 3, todo eso elevado al cuadrado. Si observamos, dentro del paréntesis hay una composición de funciones. En este caso tengo un término de función cúbica, una función cuadrática y una función constante. Si todo eso, lo que estuviese entre paréntesis, fuese, por ejemplo, a, tendríamos y igual a al cuadrado. Y para derivar una función, en este caso de ese tipo, utilizamos la regla de la potencia. Pero ahora tenemos una función compuesta y por lo tanto, para aplicar la regla de la cadena que se estudió en el cálculo de una variable, lo único que hacemos es bajar el exponente, restarle 1 y luego derivar lo que tenemos entre paréntesis. En este caso me quedaría de la siguiente manera. 2 factor de 3x al cubo menos 4x al cuadrado más 3 factor de, ahora derivamos lo que está entre paréntesis, que sería la derivada de 3x al cubo es 9x al cuadrado, la derivada de menos 4x al cuadrado sería menos 8x y la derivada de 3 sabemos que es 0, pues se trata de una constante. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo utilizar la regla de la cadena en el cálculo de varias variables? ¿En qué consiste? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿O hay algún otro dato que debemos tomar en cuenta? La regla de la cadena en el cálculo multivariable es similar a la regla de la cadena que ya se conoce. ¿Cuál es la utilidad? Derivar funciones compuestas. Vamos a analizar cómo derivar funciones compuestas de dos variables y funciones compuestas de tres variables. Aunque vamos a observar nada más ejemplos de dos y de tres variables, la regla de la cadena se puede generalizar para funciones de n variables, es decir, de 4, 5 o más variables. Y vamos a tener diferentes tipos, diferentes versiones. Todas las versiones siempre van a ser con el objetivo de derivar funciones compuestas. Así que vamos a mencionar los tipos que hay en funciones compuestas de dos y de tres variables. Para el caso, tenemos el tipo 2.1. ¿En qué consiste el tipo 2.1? Va a ser la forma cuando yo tenga una función de dos variables y cada una de esas variables va a depender de una variable más. Y tenemos el siguiente esquema. Vamos a tener una variable, una función w. Esta función w depende, en este caso, de las variables x y y cada una de esas variables las vamos a llamar variables intermedias, y cada una de esas variables intermedias dependen de la variable t. En este caso sería la variable independiente. Cuando solamente la variable independiente sea una, en ese caso a la derivada que yo calcule le voy a llamar derivada total. ¿Y en qué consiste? En encontrar en este caso el producto de derivadas y al final sumar. Vea, colocamos la función en la parte superior, colocamos las variables intermedias y colocamos la variable independiente. Y acá decimos la derivada parcial de w con respecto a x en este brazo y en el otro brazo la derivada de x con respecto a t. En el otro brazo tenemos la parte derecha, la derivada parcial de w con respecto a y luego la derivada de y con respecto a t. ¿Qué hacemos? Multiplicar esas derivadas obtenidas en cada brazo y al final sumamos. Veamos. Función de dos variables, una sola variable independiente, entonces una sola derivada total, dos productos. Así que ahí tenemos, para recordarlo, acá el tipo. Dos productos, la suma de dos productos, una sola derivada total. Y acá tenemos la regla. El otro tipo que vamos a estudiar es el tipo 3.1. ¿En qué consiste? Una función de tres variables, pero estas tres variables, cada una depende solamente de otra.
Entonces tendremos el tipo 3.1. Suma de tres productos, una sola derivada. Derivada total también, es decir, cuando las variables intermedias dependan de una sola variable, en ese caso a la derivada se le llamará derivada total. Tenemos la función W, que en este caso depende de tres variables, la variable X, Y y Z. Y cada una de estas variables depende de la variable T. Por lo tanto, tenemos tres caminos. Y al final encontramos los productos de cada uno de esos caminos. La derivada total de W con respecto a T equivale a decir, primer camino, por acá, derivada parcial de X de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a T. Vea. Más el segundo camino, derivada parcial de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T. Segundo camino. Más el tercer camino, la derivada parcial de W con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a T. Vea, entonces el tipo 3.1, tres variables, una sola derivada. Suma de tres productos. Bien. Tenemos los siguientes tipos, que en este caso sería el tipo 2.2. Función de dos variables, dos derivadas parciales. Recuerde que derivada total le vamos a llamar cuando tengamos una sola derivada. Cuando tengamos más de una derivada, le vamos a llamar derivadas parciales. Entonces acá, función de dos variables, dos derivadas parciales. ¿En qué consiste? Cada una de estas variables depende de dos más. Entonces para ello vamos a hacer dos esquemas. En este caso tenemos la función W, que depende de X y de Y. Y cada una de esas variables depende a su vez de las variables R y de la variable S. Entonces vamos a tener dos derivadas, porque dependen, las intermedias dependen de dos variables más. Dos derivadas. Entonces, primero la derivada con respecto a R, derivada parcial. El producto acá, derivada W con respecto a X, derivada parcial, por la derivada parcial de X con respecto a R. Vea, acá todas son derivadas parciales. Y en los dos casos mencionados anteriormente, había derivadas ordinarias. Acá todas son derivadas parciales. Más, ahora el otro brazo, que sería la derivada W, parcial de W con respecto a Y, por la derivada parcial de Y con respecto a R. Bien, tenemos la primera derivada parcial, que es con respecto a R, y ahora encontramos la otra derivada parcial, que sería con respecto a S. Derivada parcial de W con respecto a X por derivada parcial de W con respecto a S. Acá lo tenemos, más derivada parcial de W con respecto a Y por derivada de Y con respecto a S. Ahí tenemos el esquema y tenemos las formas, la regla. El otro tipo que estudiaremos, el tipo 3.2. Función de tres variables, dos derivadas parciales. Significa que cada una de estas tres variables depende de dos variables más. Tenemos algo similar a lo anterior, solo que ahora serían tres caminos. Variable X, Y, Z como intermedias, y cada una de estas tres depende de la variable R y depende de la variable S. Y veamos, lo único que cambia son los productos. Acá serían ya tres productos. Con respecto del camino de X hasta R, el otro producto desde W pasando por Y hasta R, y el último producto desde W pasando por Z hasta R. Primera derivada parcial. Ahora la otra derivada parcial, que sería de W con respecto a S. Primer camino, pasando por X, llegando hasta S. Segundo camino, pasando por Y, llegando hasta S. Y tercer camino, pasando por Z, llegando hasta S. Si observa, en los tres son sumas. Así que tenemos, esa sería la regla, esos serían los esquemas que podemos utilizar para recordar dichas formas. Veamos un par de ejemplos. Me pide en este caso, me dan una función W, esa función equivale a R al cubo más S al cuadrado, dos variables, vea, y me dicen que en el caso R equivale a PQ elevado al cuadrado y S equivale a P al cuadrado seno de Q.
Veamos, entonces tenemos función de dos variables y cada una de esas variables depende de dos variables más. Por lo tanto, tenemos el tipo, le vamos a llamar el tipo 2, 2. Dos variables y cada una de ellas depende de dos variables más. ¿Qué hacemos? Significa que vamos a encontrar dos derivadas parciales. Y cada una de esas, vamos a hacer entonces dos esquemas. Y cada una de esas derivadas parciales va a llevar la suma de dos productos. Acá me dicen directamente que determine derivada parcial de W con respecto a P y la derivada de W con respecto a Q. Paso 1. Para encontrar dicha solución, lo que hacemos es expresar en este caso la regla. Vamos primero con derivada parcial de W con respecto a P. La regla es, si realizamos el esquema, prácticamente al realizar el esquema me quedaría algo así. Voy a hacer por este lado. Tendríamos, recordemos que el rombo puedo usarlo como una regla mnemotécnica. Acá tenemos a W, acá tenemos a R, acá tenemos a S, y ahorita estoy con la variable P, el primer esquema. Entonces decimos, derivada parcial de W con respecto a R por derivada parcial de R con respecto a P. Acá lo tenemos. Más derivada parcial de W con respecto a S por derivada de S con respecto a P. Acá lo tenemos. Esa es la regla. Entonces no es necesario que se memorice esta regla, sino que es necesario que recuerde el esquema. Y luego usted escribe los productos. Bien, empecemos a derivar entonces. Si yo derivo W con respecto a R, me quedaría, lo otro se comporta como constante, entonces 3R al cuadrado. Esta es constante, si me hace 0, entonces solamente me quedaría 3R al cuadrado. Ahora derivo R con respecto a P. Acá tenemos R y si derivo P, lo otro es constante, entonces la derivada de P es 1 por Q al cuadrado, solamente me quedaría Q al cuadrado. Más, ahora derivo W con respecto a S. R es una constante, si se me hace 0 la derivada, y la derivada de S al cuadrado sería 2S. Ahora derivo parcialmente S con respecto a P, entonces tengo un producto, el primero por la derivada del segundo. Bueno, en este caso dijimos que como voy a derivar con respecto a P, lo demás es constante. La derivada de P cuadrado es 2P y le agrego la constante seno de Q. Ahí tenemos. Lo único que falta ahora es desarrollar productos. 3R cuadrado por Q al cuadrado, en orden alfabético, 3Q cuadrado R cuadrado. 2S por 2P seno de Q, 4PS seno de Q. Ahí tenemos la primera derivada parcial. Para calcular la segunda derivada parcial, que sería W con respecto a Q, de igual manera podríamos hacer un esquema. Y en este caso, el esquema podría quedarme de la siguiente manera. Si yo hago el esquema, podría hacerlo de esta manera. Recuerde que es una especie de rombo. Acá tenemos a W. Luego por acá tenemos W depende de R y depende de S. Y estas a su vez ya encontramos con respecto a P. Ahora vamos con respecto a Q. Entonces aquí al final estaría Q. ¿Cuál es la fórmula? Derivada parcial de W con respecto a R por derivada parcial de R con respecto a Q. Luego, derivada parcial de W con respecto a S por derivada parcial de S con respecto a Q. Así que tenemos, por lo tanto, acá estaría ya sabiendo perdón, acá falta, se me escapaba este punto. Antes de encontrar la segunda derivada parcial, antes de encontrarla debemos hacer la sustitución. Ahora que ya derivé, ya encontré la primera derivada, ahora sustituyo términos. En este caso sustituyo los valores que me dan para R y para S. ¿Cuánto vale R? R vale PQ al cuadrado. Entonces en lugar de R, yo coloco PQ elevado al cuadrado que tenemos acá. Y todo eso va elevado al cuadrado. Más 4PS. ¿Cuánto vale S?
Allá me dicen que S vale P cuadrado seno de Q. Acá lo tengo. Y lo otro lo dejo intacto. Desarrollo los productos. P al cuadrado me quedaría P cuadrado. Q al cuadrado sería Q a la cuarta. Por Q cuadrado se suman los exponentes, Q a la sexta. Y acá directamente P por P cuadrado sería P al cubo. Seno de Q por seno de Q, seno cuadrado de Q. Bien. Ahí tenemos, esta sería la respuesta de la derivada parcial de W con respecto a P. Primera derivada. Ahora encontramos la segunda derivada parcial. Entonces, por lo tanto, para encontrar las derivadas parciales, usamos la regla y al final sustituimos los valores, que en este cada variable. Entonces, en este caso, W depende de R y de S, entonces sustituyo los valores para R y para S. Y al final ahí tenemos la derivada parcial. Para calcular la segunda derivada parcial, que en este caso sería con respecto a Q, vamos a utilizar un proceso similar. Entonces me quedaría en este caso lo que decía anteriormente. El rombo, que es lo que vamos a usar para recordar, le quedaría. Es lo que tendríamos acá. Por acá tenemos a W, por acá tenemos a R y a S, y ahora estamos con respecto a Q al final. Entonces la regla, parcial con respecto a R, parcial de R con respecto a Q. Acá está. Más parcial de W con respecto a S, parcial de S con respecto a Q. Acá lo tenemos. Y ahora derivamos. En este caso, la derivada parcial de W con respecto a R ya la teníamos. Que anteriormente, vamos a ver, tenemos por acá, ya la teníamos acá en la diapositiva anterior, que sería 3R cuadrado. Ahora me piden la derivada de R con respecto a Q. La derivada de R con respecto a Q, acá tendríamos, si derivo Q sería 2Q por P, entonces sería 2PQ. La derivada de W parcial de W con respecto a S, ya la teníamos por acá, eso es 2S. Y la derivada parcial de S con respecto a Q, acá tengo S, si derivo Q, la derivada del seno es coseno de Q por P cuadrado. P cuadrado coseno de Q. Desarrollo de productos, 3 por 2 esto es 6, R cuadrado PQ en orden alfabético, PQR cuadrado. 2S por P cuadrado coseno de Q, solo ordeno alfabéticamente las letras y me quedaría de esta manera. Bien, ahora solo falta sustituir. En lugar de, en este caso tenemos en lugar de R y de S, yo voy a colocar lo que equivale cada uno. Veamos entonces, R equivale a PQ elevado al cuadrado. S equivale a P cuadrado seno de Q. Desarrollamos, al elevar hasta el cuadrado me quedaría P al cuadrado, Q a la cuarta, pero P cuadrado, y aquí hay una P, me queda P al cubo. Q a la cuarta por Q, Q a la quinta. Más acá, P cuadrado por P cuadrado, P a la cuarta. Seno por coseno, nada más queda indicado. Esta sería la segunda derivada parcial, o específicamente la derivada parcial de W con respecto a Q. Ahí tenemos la solución. Hemos encontrado ambas derivadas parciales utilizando la regla de la cadena. Bien, vamos a analizar un segundo ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. C en W igual a X al cuadrado más YZ, una función de 3 variables, donde la variable X equivale a 3T cuadrado más 1, la variable Y equivale a 2T menos 4, y la variable Z equivale a T al cubo. Veamos cada una de estas variables, en este caso X, Y, Z, depende de la variable T, T, T. Por lo tanto,
tenemos el caso 3.1. Tendríamos el caso 3.1. ¿Por qué? Tres variables y cada una de estas tres variables depende de una más. Por lo tanto, me piden encontrar la derivada total. Recordemos que cuando solamente estas variables intermedias dependen de otra variable, entonces le vamos a llamar derivada total. Ya no es una derivada parcial, es derivada total, una derivada ordinaria. ¿Cuál es el esquema que tenemos para encontrar esta derivada ordinaria? El esquema lo vimos en láminas anteriores. Me quedaría expresado de esta manera. Colocamos la variable w, intermedios x, y, z, y al final depende exclusivamente de t. Y recordemos que como son tres variables intermedias, vamos a tener suma de tres productos. Acá tenemos el primer brazo. Acá vea que esta es ordinaria. Luego la derivada parcial de w con respecto a y por la derivada ordinaria de y con respecto a t. Y al final el último brazo. Acá tenemos la regla. Bien. Lo único que tenemos que hacer en este caso sería encontrar entonces las derivadas, tanto parciales como ordinarias. Veamos cómo quedaría entonces. Tengo la función original y me piden, acá tenemos la función original, y al aplicar la regla me quedaría de la siguiente manera. Acá tenemos la regla, luego la derivada parcial de w con respecto a x. Derivo x. Sería la derivada 2x. Todo esto es una constante, entonces es 0. Acá tenemos 2x. La derivada ordinaria de x con respecto a t. Si derivo con respecto a t esta función, la derivada sería 3 por 2, 6t. Esta es una constante 0. 6t. Más derivada parcial de w con respecto a y. Entonces esto es 0 porque es una constante. La derivada de y es 1 por z, solamente sería z. La derivada de y con respecto a t. La derivada acá sería 2 y la derivada de esto es 0. Solamente 2. Bien, ahora el tercer producto. Derivada parcial de w con respecto a z. Esto es 0. La derivada de z es 1 por y, solamente me quedaría y. Y la derivada ordinaria de z con respecto a t sería 3t cuadrado. Ahora hay que desarrollar los productos. 2 por 6 es 12. xt en orden tx. 2 por z es 2z. Y y por 3t cuadrado sería 3t cuadrado y. Bien, ya encontramos los productos, ahora hay que sustituir los valores. Los valores para x, para y para z. En lugar de x yo coloco, en este caso, lo que vale, que sería 3t cuadrado más 1. En lugar de z yo coloco lo que vale, que sería 3t al cubo. Y en lugar de y yo coloco su equivalente, que sería 2t menos 4. Recuerden que los equivalentes están acá. Ahora desarrollamos. El producto 12t por 3t cuadrado sería 36t al cubo. 12t por 1 sería 12t. 2 por t al cubo, 2t al cubo. 3t cuadrado por 2t sería 6t al cubo. Y 3t cuadrado por menos 4 sería menos 12t cuadrado. Ordenamos términos semejantes. Cubo, cubo, cubo. 36 más 2, 38 más 6, 44t al cubo. Cuadrado, solamente este, menos 12t cuadrado. Y al final acá sería más 12t. Acá se me escapó el signo. Sería más 12t. Bien, esa sería la derivada total. Vean por qué por qué queda como una derivada ordinaria, porque si usted observa, queda específicamente en términos de una sola variable. Entonces, por eso se llama derivada total o derivada ordinaria, porque queda expresado en términos de una sola variable. Las derivadas parciales, recuerde que quedan expresadas en términos de dos o más variables. Ahí tenemos ese segundo ejemplo. Veamos un tercer ejemplo. Me dicen, sean, la función c es igual a o al cuadrado más v por i más d al cubo, donde una función de 4 variables.
donde O equivale a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, v equivale a xyz, y equivale a xe a la y d equivale a yz cuadrado. Me pide encontrar la derivada parcial de c con respecto a z. Si hacemos el esquema para recordar en este caso la fórmula, el esquema le quedaría similar a esto. Veamos, recuerde que la forma en este caso sería de la función 4 variables y cada una de estas 4 depende de 3 variables más, que en este caso es x, y y z. Entonces la forma sería 4, 3. ¿Qué significa? Suma de 4 productos, 3 derivadas parciales. Es decir, que podemos encontrar 3 derivadas parciales. Pero en este caso solamente me están pidiendo una, que es la parcial de la función c con respecto a z. Bien, si yo hago el rombo para recordar, en este caso, por acá ubicamos la función c. Por acá, vamos a ver, por acá ubicamos las 4 variables que serían o, la variable v, la variable y la variable d. 4 caminos. Y al final, como recordemos que están pidiéndome solo la parcial con respecto a z, entonces al final colocamos a z. ¿Cómo me quedarían los productos? En este caso, los productos me quedarían de la siguiente manera. Derivada parcial de c con respecto a o por derivada parcial de o con respecto a z. El segundo producto me quedaría la derivada parcial de c con respecto a v por la derivada de v con respecto a z. Acá lo tenemos. Más el tercer producto, derivada parcial de c con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a z, que sería este, más derivada parcial de c con respecto a d por la derivada parcial de d con respecto a z, que sería este producto de acá. Bien, ahora que ya tenemos la fórmula, ahora solo utilizamos la derivación parcial. Si derivo parcialmente c con respecto a o, la derivada de o cuadrado es 2o. Todo lo demás es constante, 0. 2o. Ahora, la derivada parcial de o con respecto a z, lo demás es constante, esto sería 0, 0, y la derivada de esto sería 2z. Bien, primer producto. Más la derivada parcial de c con respecto a v, o es constante 0, la derivada de v es 1, por i, solamente me quedaría i. Este es constante 0, solamente me queda i. La derivada parcial de v con respecto a z, entonces v. La derivada de z es 1, lo demás es constante, 1 por xy, solamente me quedaría xy. Más derivada parcial de c con respecto a i. 0, la derivada de i es 1 por v, solamente me quedaría v, y esto es 0. V. Ahora la derivada de i con respecto a z. Acá tenemos la función i, pero como no hay ninguna z, entonces todo esto es constante, sería 0. Finalmente, la derivada parcial de c con respecto a d. Acá tenemos d, aquí tenemos d. 0, 0. La derivada de d al cubo sería 3d cuadrado. Y por último, la derivada de d con respecto a z. Si derivo z, su derivada sería 2z por la constante y, 2yz. Desarrollo productos, 2 por 2, 4, OZ, 4 onzas. Ahora, y por xy, y xy. V por 0, esto se anula prácticamente, sería 0, se va. Y finalmente 3d cuadrado por 2yz, 6d cuadrado y z en orden alfabético. Sustituimos, ahora que ya derivamos, utilizamos la regla de la cadena, sustituimos los valores O, V, I y el valor D. Al hacer la sustitución de la función ya derivada, quedaría en lugar de O, yo coloco su equivalente, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. En lugar de I, yo coloco su equivalente, que sería x e a la y. En lugar de D, yo coloco su equivalente, que sería yz al cuadrado.
Y ahora desarrollo. Acá directamente solo multiplico 4 por z, que esto sería 4z, y lo demás lo dejo indicado, el producto. Más x por x, esto sería x cuadrado, y e a la y, que era indicado. Más 6 por yz, esto sería 6yz, y esto desarrolla el cuadrado. Y al cuadrado sería y cuadrado, z al cuadrado sería z a la cuarta. Esa sería la solución. Y con eso finalizamos la aplicación de la regla de la cadena. De esa manera usamos la regla de la cadena para derivar funciones de varias variables compuestas.